Bienvenidos al episodio 3 de Mars Landing, aterrizando en Marte. Y hoy nos marcamos un solo, así que tenemos varias preguntas que habéis ido dejando en las redes sociales y vamos a responder hoy. Así que, Connie, explícame, ¿qué tenemos? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la primera pregunta... Habéis visto de tipo podcast, ¿eh? Nos hemos marcado así. Muy bien. Qué flipada. Esto va creciendo. Nos lo estamos a tope. creyendo esto, ¿no? Venga, fantástico. Dime. Mira, la primera pregunta es... ¿cómo dejar de estar tan cansado y no tener energía? Esto lo pregunta muchísimo y es algo que a todos nos pasa en algún momento a nivel de ser emprendedores y tirar del carro, hacer un montón de cosas. Y aquí lo primero que os diría es que hay que analizar un poco dónde está el problema. Siempre hay un problema. Siempre tenemos un problema por el cual estamos tan cansados y tenemos tan poca energía. Y hay que identificarlo. Puede ser que sea simplemente estamos quemados de un montón de cosas de las que no estamos tomando acción y podríamos tomar acción. Entonces, hacemos una lista. ¿Qué es lo que realmente me preocupa? En el ámbito del negocio, en el ámbito personal, en el ámbito familiar. ¿Hay cosas que me preocupan, que me están drenando la energía? A lo mejor incluso son personas. A lo mejor a nuestro alrededor tenemos una o dos personas que nos chupan la energía que tenemos, ¿verdad? Tenemos a veces, y hemos de identificarlo, para poder, de alguna forma, tomar medidas, apartarnos un poco de esas personas que nos chupan completamente la energía y nos dejan drenados y que no podemos más, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo diría es identificar quiénes son los chupadores de energía, ya sean personas, ya sean situaciones, y empezar a hacer una lista con el to-do. Es decir, cuáles son los pasos, las acciones que tengo que hacer para empezar a desencallar estos problemas. Si estoy muy cansado, puede venir por aquí. También, por supuesto, puede venir por un tema médico, por un tema ya de que tenemos algún tipo de problemática y sería interesante hacernos unos análisis, ir a hablar con nuestro médico, ¿verdad? Y ver que, bueno, pues que estamos sanos o que nos falta alguna cosa, ¿verdad? Y empezar a comer mejor, tomar algún suplemento si nos lo recomiendan y es importante. Por supuesto, hacer ejercicio y forzarnos un poco. Hemos de forzarnos un poco a salir de la cama, a hacer cosas, a movernos, a hacer actividades, ¿verdad? Y sobre todo para mí es organizarme y hacer el siguiente paso. Si yo, por ejemplo, estoy muy estresada porque voy a tope, voy de culo y no llego, y me pasa muchas veces, que tengo momentos en los que voy quedando mal con todo el mundo porque llego tarde a todas partes, ¿no? Y cuando llego tarde a todas partes quiere decir que he quedado de que iba a enviar tal documento a tal persona y hace una semana que he dicho que lo iba a enviar y no lo he enviado porque no me da la vida, ¿verdad?, para hacer esto. Y esto son cositas que se nos van metiendo aquí, ¿verdad?, una detrás de otra, nos vamos agobiando, nos vamos estresando, nos vamos quemando y al final, bueno, pues acabamos petando, ¿no? Y todo, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Apuntarlo primero en un papel. Una vez apuntamos todo lo que nos preocupa en un papel, ya empezamos a descargar un poquito más. Marta, sí. Te quería hacer una pregunta porque me interesó mucho lo que dijiste de ¿Vale? chupadores de energía, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando uno está trabajando con esta gente y tiene una relación de dependencia con esta gente y trabaja con ellos, ¿no? Claro. Es muy importante eso. Sí, desde ¿Cómo luego. hacer para liberarse, no? Sí, y primero hay que analizar cuál es la situación que tengo realmente, porque a veces pienso, oye, pues a lo mejor el jefe, ¿verdad? O un compañero, o que tú decías, una situación de dependencia, es decir, dependo de esta persona, pues por tanto es un superior mío, ¿vale? Tengo que ver cuál es esa situación real, realista, si el problema soy yo, si el problema es la otra persona. A veces el problema, ¿verdad?, viene de origen de nosotros, a veces el problema viene de la otra persona, analizarlo y empezar a tomar decisiones. Si yo considero que la situación en la que estoy no me deja avanzar de ninguna de las maneras, me están chupando la energía, no estoy bien y no lo puedo aguantar porque quiero realmente salir de esa situación, mejorar, empezar a tal, tengo que tomar decisiones y a veces esa decisión implica incluso irme hasta el extremo, ¿verdad? ¿Puedo hablar estas circunstancias con alguien? Sí, hablando la gente se entiende
y hay que analizar quién tienes delante, qué tipo de cosas se puede discutir y qué no, ¿verdad? Es decir, tendríamos que tener un caso específico para ver cómo lo atacamos, cómo lo podemos verbalizar de la mejor forma posible y buscar una solución. Siempre tenemos soluciones, ¿verdad? No hace falta hacer una huida hacia adelante, irnos, ¿no? Pues me voy del trabajo. Bueno, no sé, a lo mejor lo podemos solucionar o a lo mejor te conviene irte, ¿verdad? Es decir, es un poco... cada caso requiere de ver algunos matices. Y hay una parte de autoestima muy importante. Totalmente. Porque es entender tu propio poder. A veces sentimos que dependemos demasiado de los demás. Perdemos un poco el miedo a depender un poco de los demás, a realmente a poner los puntos sobre las íes de una forma educada, racional, lógica, ¿no? Porque me da miedo a veces dar estos consejos porque a veces hay gente que incluso ni siquiera tiene la razón dentro de la circunstancia, ¿verdad? Y se pone ahí a atacar a lo mejor al otro porque se ha sentido ofendido por alguna cosa, ¿no? Cuidado, uno tiene que tener saber cuál es el problema, de situar bien las cosas, tener proporción a nivel de las cosas, ¿no? Pero saber ponerte en tu lugar, saber que tienes poder, saber que no pasa nada si tienes una conversación difícil con alguien, aunque pierdas incluso la amistad, aunque se genere un problema, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo que hay que aprender es a tener una serie de habilidades para realmente enfrentar eso de forma correcta, de forma carismática, de una forma asertiva, de una forma educada, de una forma cordial, ¿verdad? Pero marcando bien tus límites. Y eso requiere práctica, ¿no? Pero sí, hay que poder enfrentar estas cosas. No se trata de huidas hacia adelante siempre, ¿verdad? Pues voy alejándome de todas partes, de verdad, y me voy del trabajo. A veces no hay otra opción porque realmente pues, tenemos un ambiente demasiado tóxico, es muy difícil solventar ese tema o no tenemos ningún interés por solventar el tema con esa persona en específico y por lo tanto nos vamos, ¿no? Pero sí, los chupadores de energía son reales y nos machacan y puede ser que es que no tengas ni ganas de levantarte de la cama. Entonces, por un lado, hay que empoderarse un poco, ¿vale? Empoderarse en el sentido de yo tengo mi poder, el que yo tengo, y tengo mi valor. Y yo estoy aquí en el mundo para hacer las cosas que tengo que hacer y soy el protagonista de mi propia vida. No todo el mundo es protagonista, ¿verdad? Menos yo. No, yo en mi vida soy yo el protagonista. Tomo mis decisiones. Soy coherente con las decisiones que tomo. Y también acepto las consecuencias de las decisiones que tomo. Si cometo errores y cometo errores con gente... Pues eso que aprendo, ¿verdad? Y lo voy arreglando y solucionando. Pero tengo que tomar responsabilidad y acción si estoy en una situación en la que no quiero estar. Hay que poder analizar y a veces, si no somos capaces, necesitamos poder explicárselo a alguien, ya sea un terapeuta, si vamos a un terapeuta, que es muy recomendable hoy en día, ¿verdad? Tener ayuda Totalmente. de alguien para poder hablar las cosas, o tenemos un mentor, o tenemos alguien de confianza que realmente sabes que tiene la cabeza bien amueblada y que puede darte su perspectiva. Porque a veces nosotros nos pensamos que todos los demás son culpables menos nosotros y a veces el origen del problema tóxico está en uno mismo. Y esto también hemos de saber poder ponerlo sobre la mesa y ver, bueno, ¿qué yo puedo hacer para cambiar esta situación? ¿Soy algún origen de algunos de los problemas que se crean? ¿Cuál es la situación real? Y a partir de ahí empezar a tomar cambios. Para mí es lo más importante en ese aspecto. Totalmente. Y luego, realmente yo siempre digo que uno tiene que ser su propio coach, saber levantarse. Es muy importante tener gente alrededor que nos pueda ayudar, pero lo primero es que uno mismo se pueda ayudar a uno mismo. Uno mismo se tiene que poder ayudar a uno mismo. Si te levantas, tú tienes que ser tu propio coach, cogerte por aquí, ¿verdad? Y levantarte y decírtelo a ti mismo. Y para eso hay que tener una base de autoestima mínima, ¿verdad? Bien trabajada sobre una persona, que hay que trabajarlo. Si no lo tienes trabajado, trabájalo, porque es fundamental para que puedas tirar adelante. Entonces, ayudarte a ti mismo, levantarte, ser tu propio coach, animarte y tomar la decisión, porque es una decisión, de salir de la cama, tirar adelante, solventar los problemas que tienes delante, hacerte un plan para salir de la situación en la que estés en estos momentos, y a lo mejor necesitas 2 años para salir de esa situación porque hay una parte económica que te agobia y te estresa, y necesitas 2-3 años para crear un plan que te ayude a salir de eso. Pues todo siempre pasará. Aunque estamos en una situación dura en esos momentos, que es oscura, que estamos en un túnel, que sentimos que tal, pasará. Y por tanto tenemos que saber tomar control de nuestra vida y tirar adelante. Siempre tirar adelante, siendo
el propio protagonista de nuestra historia. ¿Quién más va a ser el protagonista de tu historia? ¿Alguien más? No, tienes que ser tú, ¿verdad? Tú. ¿Qué te parece? Increíble. No, tenés mucha razón en lo que decís. Es muy importante tener en cuenta y saber que uno es el protagonista de la historia. Lo olvidamos demasiado. Lo olvidamos demasiado. Es muy difícil cuando estás mal, estar motivado cuesta muchísimo. Parece una tontería, pero hay muchísimos métodos. Pero a veces cuando uno está mal, ver esa luz al final del túnel hay que tomar una decisión cuesta. al final. Eso es una decisión. Salir y ver la luz es una decisión también. Es una decisión y mantener esa decisión. Totalmente. Al final. Constancia, trabajo duro, aprender también a aguantar presión y a sufrir. Y esto es un tema que es fundamental si uno quiere emprender. Si tú quieres emprender, tienes que tener un poco de aguante. Un poco mucho de aguante. Tienes que poder aguantar presión, tienes que poder aguantar algo de sufrimiento, tienes que poder aguantar momentos durísimos y tienes que poder seguir adelante a pesar de tener esa presión encima. Hay que poder aguantar presión. Y no todo el mundo tiene ese perfil. Y no pasa nada, ¿eh? No eres uno mejor que otro por tener ese perfil o no tenerlo. Pero sí que es verdad que para emprender hay que poder aguantar presión. Si no, porque hay que poder vivir durante mucho tiempo ganando poco dinero o teniendo deudas o aguantando, ¿verdad?, un montón de situaciones que son durísimas, que son incómodas, que estás fuera de tu zona de confort. Y hay que poder hacerlo, si no, no se puede. Totalmente. Pasamos, si querés, a la segunda pregunta. ¿Qué más tenemos? Consejos para chicas jóvenes en el mundo de hoy. ¿Qué nos dirías a nosotras, a todas las chicas? A todas las chicas jóvenes, ¿no? Y esto viene de un canal que tenía antes, tipo Hobby, ¿no? Que era La Pisonadora, donde daba consejos para hombres y mujeres, jóvenes, etcétera, etcétera. Y me preguntaban mucho, ¿no? Yo creo que también hay muchas personas que a lo mejor les gusta mi forma de pensar o de ver la vida, no solamente a nivel de los negocios y bueno, pues un poco hermana mayor, ¿no? Entonces me voy a sentir ahora hermana mayor de mis chicas, ¿sí? De todas mis chicas jóvenes, ¿no? Y consejos que les podría dar. Hay varias cosas, ¿no? En el mundo profesional, en el mundo personal, en el mundo de pareja, ¿no? Y ahora me pondré un poco en la mente de consejos que les daría a mis propias hijas, ¿verdad? A gente que realmente quiero mucho y todo, ¿no? Primero de todo, el tema de ser tu propio protagonista y tomar las riendas de tu vida, esto es fundamental. Y cuando tomas las riendas de tu vida, tiene que ser para todo, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de todo. Porque a veces pasamos por la vida queriendo complacer a todo el mundo. Queriendo complacer a todo el mundo, a nuestros padres, a la sociedad, que nosotros tenemos la idea de la sociedad que quiere algo de nosotros, que en verdad a nadie le importa muy poco lo que tú hagas con tu vida. La gente tiene sus propios problemas y sí, puede ser el chisme del momento en algún momento determinado, como lo será cualquier otra persona, pero es irrelevante, ¿verdad? Tú al final escoges tu vida es tu propia aventura y tú decides lo que haces y tomas las consecuencias de aquello que haces, ¿no? Dicho todo esto, que es fundamental, hay cosas varias, ¿no? que me preguntan muchas veces mujeres sobre esto. Es decir, oye, las mujeres tenemos un timeline más apretado, ¿vale? Lo típico que se dice, se nos pasa el arroz en algún momento determinado, ¿verdad? Y la realidad es que sí, las mujeres sí que tenemos que ser algo más estratégicas. Sobre todo, específicamente, para las mujeres que quieran tener familia o hijos propios. ¿Y por qué? Pues porque sí que es verdad que hay una serie de años en los que tenemos esa ventana, ¿verdad?, para poder hacer eso biológicamente, ¿no?, físicamente, y por tanto esto tiene que estar dentro de la ecuación de cómo tú te planteas tu vida. Y a lo mejor puede ser, yo no lo sé si querré o no querré o tal, y bueno, pues uno tiene que empezar a tomar decisiones en su vida si quiere realmente conseguir aquello que desea en algún momento determinado, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que las mujeres tenemos un pequeño inconveniente de alguna forma, ¿verdad? Llamarle de como queráis, podemos llamarle inconveniente o podemos llamarle de otra forma, pero sí que es verdad que tenemos unos timings, unos tiempos. Y cada vez más se van alargando más. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, que es un problema, ¿verdad? Porque hay muchas personas que al final se quedan, que no han podido cumplir un sueño que querían, por ejemplo, ¿no? Porque lo han ido arrastrando muchísimo. No pasa nada, ¿verdad? La vida es fantástica, sin hijos, de todas formas, ¿verdad? Como te venga la vida, todo será fantástico. Pero
si uno quiere ser estratégico, tiene que empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿No? Y en función de lo que uno desee, y cada uno desea vidas diferentes y ninguna es mejor que otra, ¿verdad? Porque hay gente que, no, tienes que tener hijos, no, si quieres tener hijos, si no quieres tener hijos, no los tengas, ¿verdad? Es decir, no hay ninguna presión y si alguien te pone presión, pues oye, pues que te presionen, pero tú tiras adelante con lo que tú consideras que quieres hacer. En el caso de que quieras tener hijos, yo lo que te diría es que a nivel de carrera profesional tires para adelante, ¿verdad? Hagas tal, etcétera, y que sí que a partir de los 20 y pico largos, estratégicamente empieces a pensar, bueno, pues empieces a pensar a cumplir eso, ¿no? Porque necesitas encontrar al hombre adecuado y tiene que ser el hombre adecuado, no me vale ninguno, ¿verdad? Tiene que ser uno que pueda ser bueno para ser el padre de tus hijos y al que quieras y que sea una buena persona, que tire adelante, ¿verdad? Que pueda... y ahí que hay que encontrar esa persona y por lo tanto tenemos que empezar nosotros a trabajar en cómo somos la persona adecuada para otra persona también, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué llevo yo a la otra relación? ¿Cómo voy a cultivar? ¿Cómo voy a trabajarme? ¿Verdad? Para ser una persona pues que sea perfecta para otras personas, que también sean buena gente, ¿verdad? Y que nos ayuden a cumplir ese proyecto de vida que queremos cumplir. Y empezar estratégicamente a buscar eso, ¿no? Mientras tenemos un crecimiento en nuestra carrera profesional. Hay mucha duda en qué hago, ¿verdad? Cuando tengo hijos, trabajar, no trabajar, ¿verdad? ¿Qué tal? No sé qué. Todo está muy bien, cada uno se plantea la vida como le dé la gana. Pero si a mí me preguntáis cuál es lo que considero más óptimo, más eficiente para una mujer, es siempre trabajar, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos una serie de años, a lo mejor que trabajamos menos o que no trabajamos porque estamos pendientes de los hijos y queremos tener ese tipo de vida fantástico, ¿verdad? Y podemos tomarnos un tiempo, pero yo aconsejaría, desde mi consejo que no le importa a nadie, ¿verdad? Aconsejaría que sean solo unos años determinados y que enseguida, y además que estés haciendo cosas activamente y que enseguida vuelvas también al mundo profesional. Y cuando hablo del mundo profesional no es trabajos mecánicos, ¿verdad?, que no te van a traer un tipo de crecimiento personal, ¿no? En plan, bueno, pues reponer cosas en un supermercado y tal. Eso tienen que ser trabajos temporales, ¿verdad?, de supervivencia, ¿vale? Bien, lo que yo te recomendaría es que busques carreras profesionales, ya sea por tu cuenta o en cuenta de alguien, que te hagan crecer como persona y que te permitan tener también un ingreso económico interesante. Es importante no depender de alguien económicamente, y más en los días de hoy. Que lo haces, fantástico, no lo critico ni nada, cada uno hace lo que le da la gana, solo faltaría con su vida. Pero si me preguntáis a mí, qué es lo que hace la gente, ¿verdad? Preguntarme a mí qué opino de las cosas, ¿verdad? Yo os diría, puedes relajarte durante un tiempo para ocuparte de la familia, durante unos años muy limitado, y todo y así no desconectarte del todo del mundo profesional y después volver siempre al mundo profesional para crearte una carrera profesional de la que estés súper orgullosa, de la que te ayude a crecer como persona, que te lleve a otro nivel, aparte de que tu vida personal también te ayude a crecer como persona, por supuesto, pero no solamente eso, sino que también una parte profesional te ayude, y también un tema económico. Y os voy a decir algo, y yo esto lo pensaba el otro día. Las viudas, ¿vale? Porque las mujeres duramos más que los hombres, ¿sí? Las viudas que tenemos hoy en día en España, ¿de cuánto viven? De la pensión de viudedad de los maridos. Porque claro, ellas no trabajaron, ¿sí? Tienen las pensiones de viudedad, que cobran 300 euros al mes. A no ser que te busques a alguien que realmente sea tan económicamente pudiente, que no tengas ningún tipo de problema, ¿verdad? Las pensiones de viudedad, mi niña, no dan para mucho, ¿eh? No dan para mucho. Hoy en día, así es como agradecemos a las mujeres que han parido a todos los españoles hoy en día, ¿verdad? Las tenemos con 300 euros de pensión de viudedad, ¿sí? Y al final, el mundo no te lo agradece. Entonces, es muy importante que tú tengas tu vida personal, tu vida familiar que tú quieras tener, si la quieres tener, ¿verdad? Y allí puedas crecer como persona. Es fantástico, es muy bonito, si lo quieres tener es maravilloso, ¿verdad? Y también tengas
tu vida profesional, que también es fantástica, siempre que tengas una carrera profesional y no un trabajo simplemente de supervivencia, que esos sí que son duros. Claro, ¿vale? y son muy duros. Pero claro, ¿qué pasa cuando esos trabajos temporales siguen siendo temporales y no hay nada, o sea, no hay oportunidades? O sea, oportunidades hay, ¿no? Pero ¿qué pasa si no encontrás la oportunidad perfecta, idónea para crecer profesionalmente, ¿no? Porque también hay una frustración ahí de seguir buscando, de no sentirte útil, de solo conseguir trabajos temporales, ¿no? Y también creo que las chicas jóvenes de hoy buscan un poco, ¿no? Ese proyecto de vida que también, bueno, siempre como que se va aplazando más. Los hijos ya hoy en día, el proyecto de tener hijos se va alargando más. Claro. Se va alargando más. Y se va alargando más por muchos motivos, ¿eh? Por un motivo económico, por un motivo de que, bueno, pues queremos hacer muchas cosas y eso se va alargando, pero sí que es verdad que si lo vas alargando mucho, al final no puedes tenerlo si quieres tenerlo. Exacto. Porque hay una realidad biológica que no podemos obviar, ¿no? Que parece que queramos obviar, pero que no podemos obviar. Es decir, a partir de los 30 y pico, la cosa ya empieza a bajar a nivel de posibilidades, ¿verdad? Una vez cruzas los 40 ya... complicadísimo, no todo el mundo puede. Totalmente. ¿Verdad? Hay muy pocas mujeres y luego tienes mucho más riesgo de otras cosas y tal, pero sí que es cierto. Entonces, hay que, para las mujeres es más duro, ¿vale? Porque sí es verdad que tenemos ese impasse de tiempo que en el que a nivel profesional, ¿verdad? Que pasamos por la maternidad, que es fantástica para todas las mujeres que quieran tenerla, y después reubicarse, ¿verdad?, en el mundo profesional. Es más duro, no estoy diciendo que no lo sea, de hecho es desde luego más duro, pero hay que hacerlo si quieres tú después tener, porque al final los niños al cabo de 18 años, ¿verdad?, pues ya se hacen más mayores y tú tienes que tener, ¿verdad?, una serie de cosas a nivel profesional que te ayuden, que te llenen y también que te permitan económicamente tirar adelante y claro, que tú tengas tus propias metas profesionales, que no es para todo el mundo. Hay gente que dice, pues a mí el tema profesional no me interesa nada. Vale, pero a mucha gente sí. ¿Vale? Entonces, me preguntabas, ¿qué pasa cuando estás ahí intentando y que no llega, ¿verdad?, esa oportunidad y no tal? Poco a poco, ¿vale? Es decir, crea un poco de plan, haz un poco de networking, busca quien pueda ayudarte. Paso a paso, ¿verdad? A lo mejor móntate cosas por tu cuenta. Que al principio no ves muchos resultados, no pasa nada. Que empiezas a hacer... Yo cuando empecé hacía cosas sin cobrar, proyectos varios, ¿verdad? Aparte de... Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en mi propia agencia, ¿verdad?, en Gelocomunicación, cogía un montón de cosas a nivel de networking, por ejemplo, eventos que se hacían y les hacía, por ejemplo, yo la promoción y movía historias, hacía networking, movía... Y era mileurista en ese momento. Y mileurista y con suerte, ¿vale? Porque había meses que ni cobraba, ¿vale? Pero poco a poco vas construyendo. Y lleva tiempo construir. Construir una carrera profesional lleva mucho tiempo. Y construir una carrera profesional donde ganas dinero lleva mucho tiempo. Hay 3 unicornios, que son las historias entonces que vemos de personas, ¿vale? Que, sí, mira, enseguida se hicieron súper ricos. Vale, sí, 3. Y salen en la prensa y conoces los casos, ¿verdad? Pero la enorme mayoría de gente, para construir algo, necesita 10 años profesionalmente para sacar la cabeza. Sí. De estar haciendo cosas activamente, ¿eh? Y por lo tanto, yo lo que le diría a la gente, haz proyectos, mira quién podría ser gente que te puede de alguna forma meter bajo su ala y mentorizar y haz cosas gratis, muévete. Oye, al principio simplemente como que tengas para pagar la fiesta, ¿vale? Es decir, para pagar el alquiler, tal, no sé qué vas haciendo y vas construyendo. Y te vas formando y vas haciendo cosas y vas ganando experiencia y vas ganando habilidades de cómo ser más carismático, de cómo visualizarte mejor, de cómo negociar mejor, vas empoderándote en el buen sentido de la palabra. No empoderarme de porque sí, ¿verdad? No tengo ningún poder y me empodero. No, empoderarme porque estoy construyendo cosas y que realmente empiezo realmente a crecer y a tener ese... Y eso me da ese propio... sentir ese poder, ¿verdad? De estoy cambiando y convirtiéndome en la persona que me ayudará a llegar a estos objetivos. Es un proceso, lleva tiempo. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, haz cosas, muévete, haz muchas cosas. A la mayoría de gente que me dice que tiene este problema y le pregunto qué es lo que hace durante el día, ¿vale?, tiene pocas actividades.
¿Sí? ¿A qué hora te levantas? Pues no se levanta tan pronto, ¿verdad? ¿Y qué has hecho hoy, por ejemplo, para avanzar? Pues hoy nada, ¿vale? No, ¿a quién has conocido hoy? ¿A qué evento has ido? ¿A qué proyecto estás iniciando? ¿En qué te has formado hoy? Por ejemplo, ¿has cogido y has dedicado 5 horas a saber de algo? Pues esto ya es un avance. Poco a poco vamos haciendo avances. A veces queremos simplemente tener unos resultados que todavía no podemos tener hasta que haya pasado un tiempo de trabajo duro. Es decir, primero hay que sembrar y después recoger, ¿no? Y eso, con la tecnología de hoy en día, la gente que escucha muchísimos casos de éxito, ¿verdad? Y ve tanta cosa por Instagram y tal, todo el mundo se piensa que enseguida va a poder tener resultados. La realidad es que necesitas 10 años de vida intensa para empezar a ver resultados. Yo esto lo vi mucho sobre todo cuando llegué a Estados Unidos, que sí que es verdad que allí hay más facilidad para que te den más oportunidades. Yo enseguida, por mi actitud y lo que estaba haciendo, tenía gente que me puso bajo su ala, empezó a darme oportunidades de cosas que no cobraba, ¿eh? Y después tuve, aparte de mi trabajo y tal, yo estaba haciendo proyectos, historias, me movía un mogollón, ¿verdad? Y al final, poco a poco, vas creciendo. Y luego miras atrás y piensas, ostras, wow, todo lo que he conseguido, ¿no? Qué chulo. Y además, al mismo tiempo, levantando una familia y creciendo a nivel personal también, porque no es incompatible. A veces como que lo separamos tanto que es o tienes una vida personal llena o tienes una vida profesional llena. No, tienes una vida y en esa vida tienes temas personales que te llenan y tienes temas profesionales que te llenan y tiras adelante como buenamente puedes, ¿verdad? Y la vida nunca es perfecta y tiene momentos súper duros, momentos tristes, momentos y no pasa nada, ¿verdad? A veces cuando contamos una historia solo la contamos el camino del héroe, ¿verdad? Exacto. Y contamos la parte como fantástica, pero la realidad es que la mayor parte de la vida es muy mediocre y es normal que lo sea. Totalmente. Y tienes momentos y picos, ¿verdad? De héroe, pues fantástico, pero hay que pasar por ese camino. Yo he estado muchos años de mi vida trabajando muy duro y ganando muy poco dinero, o cuando empecé a ganar dinero no pudiendo capitalizarme porque tenía deudas. Y todo dinero que me iba viniendo a pagar. Y he tenido momentos donde me he capitalizado mucho y de repente he tenido muchos gastos, ¿verdad? Tuve un momento yo, por ejemplo, que estaba muy bien capitalizada en Estados Unidos, que tuve una separación y en ese momento tenía que mantener 2 casas. ¿Vale? Y wow, ¿verdad? Empecé a descapitalizarme bastante, es decir, empecé a no poder tener capacidad de ahorro, ¿verdad? En ese momento, porque claro, imagínate, ¿no? Pagar 2 casas en California, ¿verdad? Pagar 2 costes, imagínate, una barbaridad, una barbaridad, ¿no? Te desangras. Sí. Y tienes momentos en los que todo te va muy bien, momentos en los que te desangras, momentos en los que... Y hay que aceptarlo. Y yo siempre digo, ¿no? Vivirlo como una aventura. A ver qué pasará, ¿no? Y yo creo que qué hacer. Yo creo que es muy importante también ver estos casos también de que, a ver, uno es humano y sí que puede tener éxito, el éxito es efímero también en algún punto, pero bueno, hay que seguir luchando por tener un éxito que creo que es más personal, no el éxito más personal. Exacto. El éxito es convertirte en aquella persona que al final te llevará a conseguir cosas. Exacto. ¿Vale? Cambiarte tú como persona, mejorar tú como persona, crecer tú como persona. Ese es el mejor premio. Sí. Ese es el mejor premio. Es que si no lo demás, esto de la plata, del dinero, el dinero va y viene. Uh-huh. Y creo que hay que también decirlo, ¿no? Que la gente también entienda que tener éxito no es ganar mucho dinero. Porque el dinero va y viene. Y te puede venir y se te puede ir. Y te puedes tener momentos el éxito es efímero, ¿verdad? O sea, tienes momentos en los que tienes éxito, pero la normalidad no es que estás todo el día, ¿verdad?, teniendo éxito. Tienes momentos en los que pues, realizas cosas que realmente pues, son una punta importante. Pero el dinero es importantísimo, hay que siempre poder pagar la fiesta, ¿vale? Hay que siempre poder tener suficiente dinero para cubrir todo lo que tenemos que cubrir, hay que trabajar para tener capacidad de ahorro, porque esto nos da paz mental. Eso, importante, capacidad de ahorro, muy importante. Si no, no tenemos paz mental. Y sin paz mental, a nivel financiero, sin paz financiera, un mínimo de paz financiera, tomamos muy malas decisiones. Totalmente. Yo siempre digo, primero ser pobre es muy caro, ser pobre es muy caro y además
tomas malas decisiones. Porque estás con el cortoplacismo, estás a ver, pues cojo ese cliente o hago esto, o tomo esta decisión o hago una huida hacia adelante para algún tema solo por un tema de dinero, de esos 200 euros que resulta que necesitas, ¿verdad? Pero que te están matando, ¿verdad? Ya, pero es muy complicado también cuando uno está empezando tal vez tener un plan de ahorro, ¿no? Que cuando uno invierte en algo y está emprendiendo, invierte mucho. Es que al principio no ahorras. Ya. Al principio no ahorras y no pasa nada. Ya. Al principio reinviertes en tu emprendimiento. Y no pasa nada, no hay que estresarse desde el día 1, ¿verdad? Que estoy empezando, tengo que ahorrar. Yo, desde luego, no lo hacía, ¿verdad? Porque no tenía capacidad de ahorro. Todo lo que, cuando empecé con mi emprendimiento, uno de los primeros emprendimientos que empecé, ¿verdad? Yo a duras penas tenía un sueldo, ni de broma tenía capacidad de ahorro, y todo lo que ganaba lo invertía en el crecimiento de ese negocio y mi propio crecimiento. Todo, ¿verdad? No tenía capacidad de ahorro. No, y yo suerte de mis padres que de vez en cuando, ¿verdad? Pues pum, cuando me caía mucho financieramente me hacían una ayuda, y eso, que yo tenía ese privilegio, mucha gente no lo tiene, ¿verdad? Pero realmente no pasa nada no ahorrar al principio, pero hemos de tener un plan, ¿vale? No puede ser no ahorro nunca, ¿vale? Es decir, a lo mejor estoy los próximos 2 años que no estoy ahorrando pasta, porque no tengo la capacidad para ahorrar dinero, vale. Pero de aquí X tiempo, ¿vale? Yo voy a tomar estas acciones ahora, porque de aquí X tiempo tengo que estar ingresando más y tengo que tener esa capacidad de ahorro. A lo mejor no la tengo hoy, pero la voy a tener que tener. Y lo que sí es importante es poder pagar todas las facturas. No acumular deudas, no acumular, pues no voy pagando esto, lo otro, que después me lo vendrán a buscar, ¿verdad? Eso sí que nos hace pobres, rápido, ¿vale? Las deudas que no sabemos controlar. Una persona que tiene poca capacidad económica no debería tener deudas de ningún tipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy difícil manejarlas cuando no las puedes pagar. Las deudas son para los ricos. Las deudas son para los ricos. Están inventadas para los ricos, funcionan muy bien para los ricos, ¿vale? Pero para los pobres no. A los pobres les hacen más... Y los pobres quiero decir el 90% de la población, ¿vale? Sí. O sea, gente normal, ¿vale? O gente con muy pocos recursos económicos. La deuda tiene que ser... ya cuando tienes algo más de recursos económicos, ya puedes coger deuda para cosas muy justificadas, como comprar una casa, ¿verdad? O necesidades importantes. Y si tienes un negocio, sí que puedes gestionar deuda, siempre que sepas gestionar deuda, ¿verdad? Pero es una arma de doble filo. No todo el mundo la sabe utilizar, y hay muchísima gente que se corta con esa herramienta, que puede ser muy útil para la gente que la sabe utilizar bien y que tiene la capacidad para devolver esa deuda. Sí. La deuda es una herramienta para hacer eso. Sí, y hablando de las inversiones, cuando uno tiene ahorros, ¿no? Sí. ¿Cómo saber cuándo invertir, ¿no? Uno que a ver que si pudo ahorrar un poco, ¿no? Y pudo generar una cierta estabilidad y decir, bueno, ¿qué hago ya con esto, ¿no? De tener la posibilidad, puedo meterlo, pero también el miedo de decir, ¿y si lo gasto todo y me llega a pasar algo, qué hago, ¿no? ¿Cómo? Vale. Bueno, la inversión, primero de todo, es un muy buen punto, ¿vale? Porque nosotros, cuando metemos dinero para inversión, tiene que ser dinero que podemos perder. Y lo habréis escuchado muchas veces, porque hay mucha gente experta que dice eso, y lo dice con razón. Solo invertimos aquel dinero que podemos perder. Nunca nos gusta perder nada de dinero, ¿vale? Si me dices, pues nadie quiere perder nada de dinero, lógicamente. Pero si lo pierdo, ¿tengo un problema o no lo tengo? Si tú tienes 5.000 euros, por ejemplo, que no usas para nada, ¿verdad? Que simplemente los tienes allí, que es fantástico tenerlos, pero que también tienes otro dinero ahorrado, ¿verdad? Tienes más dinero cash líquido, tienes capacidad de ingreso, ¿verdad? Y estás ahorrando más dinero y tal. Y tienes ese dinero que si lo perdieras te haría daño, ¿verdad? Te sabría mal, a todo el mundo le sabe mal, pero que no te hace cojear, no lo necesitas en estos momentos, lo puedes invertir, ¿vale? Entonces, y esto es una base principal que mucha gente no acaba de entender o no se quiere creer, porque realmente hay un riesgo importante con las inversiones, y es alto y es elevado. Podemos perder dinero con las inversiones, ¿vale? Basta ya de sobrevenderlas como si fuera, ¿verdad? Seguro que pones el dinero ahí, pues si no la inflación, no sé qué, bueno, sí, pero puedes perder el dinero, ¿vale? Esto para empezar. Y luego hay que saber antes de invertir.
Yo mi norma principal es que como mínimo 1 año de formación antes de invertir. Y me da igual que haya gente que te venga en plan, no, porque es la oportunidad de ahora o nunca. Las oportunidades de ahora o nunca, no gracias, ¿verdad? Las inversiones siempre mejor que sean inversiones a largo plazo, conservadoras, ¿verdad? A no ser que te dediques a eso, que realmente sepas muchísimo, que hayas hecho ya muchas simulaciones en la bolsa para saber y tal, y no pierdas dinero en las simulaciones, entonces te puedes meter, si quieres, a hacer eso. Pero si no, es una fuente asegurada para que pierdas pasta, pero directa, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí que recomiendo, uno, primero ahorrar y tener cash. Cash es el rey, siempre lo va a ser, ¿vale? Cash. Y dejarme contextualizar esto, porque estoy hablando para gente que está en el primer mundo. No tengo experiencia financiera de cómo es en países donde la inestabilidad política y económica es altísima, donde la inflación es en plan por los suelos, o sea, de risa, ¿vale? Que eso ya parece un chiste, ¿verdad? Hay países así, por supuesto, y yo no puedo dar consejo a esas personas porque no tengo ni idea de cómo gestionar un problemón tan heavy como el que tienen, ¿vale? De decir, es que pongo dinero en el banco y desaparece ya porque, ¿vale? La inflación ya se lo ha llevado, ¿vale? Y no sé, no sabría cómo manejar esa situación, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre hablo de un plan de movilidad. Si estuviera en esa situación, crearía un plan de movilidad, es decir, como sea, me busco la forma para poner el pie en otro sitio y mi dinero en otro sitio, ¿vale? Dicho ahí. Entonces, para todas las otras personas que viven en países donde hay una mínima estabilidad, todo el mundo tiene problemas y hay crisis y hay de todo y tal, pero una mínima estabilidad. Yo llevo 10 años viviendo en Estados Unidos, en California, soy española, ahora estoy viviendo en España temporalmente, ¿verdad? Pero estoy en un sitio donde hay una mínima, ¿verdad? Capacidad. Entonces, yo aquí lo que diría es, absolutamente tienes que tener dinero, cash, líquido, en el banco. Es importantísimo. Ah, la inflación, sí, por supuesto, con la inflación pierdes dinero, pero es mejor que tengas dinero, ¿vale? Es mejor que tengas dinero a que lo tengas todo colocado en sitios y que no tengas disposición de cash. Y que no lo puedas quitar, porque entonces si lo quitas pierdes ese dinero que has puesto, porque ahora de momento a lo mejor estás a la baja, ¿verdad? Y no estás... Vale. Entonces, cash es muy importante. Es muy importante, hay que tenerlo. Y lo que hay que tener es una fuente de ingresos que te permite seguir ahorrando, ¿verdad? Y seguir capitalizándote. El paso número 1 es capitalizarse, antes de invertir en nada. Capitalizarse, ¿de acuerdo? Uno tiene pasta. Y después ya empezamos a hablar, nos empezamos a formar y vemos en qué podemos invertir. Y hay muchas cosas diferentes en las que te puedes invertir y lo que yo te aconsejo es que te formes. Yo no vendo formación de inversiones, por lo tanto no os estoy vendiendo nada, ¿verdad? No haría formación tampoco de inversiones porque es algo que necesitaría tener muchísima más experiencia de la que tengo a lo mejor en negocios, ¿verdad? Para poder hablar de estos temas, requiere mucha responsabilidad por mi parte, ¿verdad? Deciros en qué invertir y en qué no me voy a meter allí, ¿vale? Pero lo que sí que voy a hacer es deciros que es lo que hago para mí, es deciros que primero fórmate en todas las áreas que hay a nivel de inversiones, de dinero, de tema financiero. Tienes que saber cómo funciona el dinero, cómo funcionan los bancos, ¿verdad? Cómo funciona todo esto para que tengas una base mínima, que puedas entender realmente cómo funcionar por la vida a nivel de dinero. Esto por un lado. Fórmate en inversiones y a partir de ahí decides cuáles son para ti. ¿Qué tipo de inversión realmente es la que a ti te interesa? Puede haber inversión inmobiliaria. Inmobiliaria hay de muchos tipos, ¿verdad? Hay mucho tipo de estrategias que se pueden hacer a nivel inmobiliario. Yo no hago inversión inmobiliaria y no la hago por varios motivos. Uno, porque se requiere de un capital realmente importante o de un riesgo importante cogiendo deuda. Si no tienes el capital, ¿verdad?, para comprar, coges deuda, etcétera, etcétera. Y sé que la gente lo vende todo, ¿verdad?, como si todo fuera muy fácil y puedes comprar una casa sin tener crédito. Si eres de Estados Unidos necesitas un credit score o no necesitas tener nada, ¿verdad?, y puedes comprar una casa. Pero qué casualidad que cuando lo vas a intentar resulta que no es tan fácil, ¿vale? Os animo a que intentéis ir a buscar una hipoteca para cualquier cosa, a ver qué os dice el banco, ¿vale? No es tan fácil, aunque os digan que sí, aunque hayan todos esos trucos y cosas y tal, no es tan sencillo. Esto para empezar. Y después también que tienes que saber muy, muy bien lo que estás haciendo para no perder dinero, porque no serías ni el primero ni el 2 millones, ¿verdad?,
que pierde dinero con un tema inmobiliario y que se queda con el culo al aire, con una casa que no puede vender, o que pierde el dinero con esa casa, o que resulta que tenía inquilinos, ¿verdad?, que han dejado de pagarle el alquiler, ¿verdad?, se le han puesto de ocupas, no puede pagar durante no sé cuántos meses, ¿verdad?, no le pagan, tiene que continuar pagando y pagando la luz y pagando los costes y pagando las reparaciones. Todo esto es dinero, ¿vale? Y después hay otro tema con el tema inmobiliario, que es un tema ya más de alineación de valores para mí, ¿vale? ¿Y qué quiero decir? Que yo considero que la especulación inmobiliaria es uno de los daños más grandes que se ha hecho a los países, ¿no? Y a las personas, porque realmente hemos especulado tanto a nivel inmobiliario que es prácticamente imposible comprar una vivienda o comprar una vivienda en la que uno se pueda sentir un poco más con espacio, más cómodo, lo que sea, ¿no? Cuando veo hablar toda esta gente que habla de temas inmobiliarios, que está fantástico, no lo voy a derrumbar ni nada, pero sí derrumbo el cómo se explica, porque parece que sea mucho más fácil de lo que es, o que está al acceso de cualquier persona. No, para hacer esto tienes que tener pasta, realmente, ¿vale? Si no, te puedes pegar un bofetón que es que no te levantan ni vamos, ni con las cosas esas, ¿no? que nada, ¿vale? No te levantan ni con eso, ¿no? Y yo pienso que realmente hablan, ¿no? Por ejemplo, pues te puedes comprar un piso por 50.000 euros, ¿verdad? O por 80.000 euros. ¿Dónde? ¿Verdad? Hay muchísima ¿Dónde? desinformación también. Mucha. Y mucha estafa con eso, me Mucha parece. estafa. ¿Dónde te lo compras hoy en Ya. día en España? Sí, hombre, sí, en la quinta porra, ¿verdad? De no sé dónde, que después ves a saber si eso es negocio o no es negocio, ¿verdad? Pero muy O difícil. si es verdad, directamente. Sí, es verdad. Y sí, habrán pisos en Barcelona que valgan 100, ciento y pico mil, seguramente. ¿Dónde? ¿Verdad? ¿Dónde? Y luego, ¿cómo son esos pisos? Claro. Y que tienes que gastar 200.000 más en reparar todo lo que hay ahí, ¿no? A mí no me va, ¿vale? No es mi cup of tea, ¿vale? Pero entiendo que haya gente que gane mucho dinero con eso y me parece fantástico. Cada uno invierte en lo que le da la real gana. Tienes también inversión en compra de empresas, por ejemplo, que esta a mí sí que me gusta bastante, ¿vale? Comprar alguna, pero tienes que capitalizar, tienes que tener dinero para hacer esto, ¿vale? Comprar una, dos, tres empresas que ya estén funcionando, ¿verdad? Que sean empresas que funcionan, por ejemplo, que no sean atractivas, ¿verdad? No súper bonitas y tal y esto, pero bueno, puedes comprar una peluquería, puedes comprar una lavandería, puedes comprar algunas cosas que funcionan y que ya te darían un ingreso pasivo, ¿vale? Y que además tienes el valor de esa empresa que después puedes volver a vender, ¿verdad? Y que vas acumulando un valor. Y sí que puedes tener, por ejemplo, con el tiempo, puedes ir adquiriendo una, dos, tres empresas, a lo mejor un Subway, ¿verdad? Puedes tener una franquicia que funcione y que a lo mejor no la gestionas tú, porque ya tienes el capital, ¿verdad?, para poder invertir en ello, y que tú te quedes pues con un sueldo, ¿verdad?, que te entra un sueldo de cada una de esas empresas que tienes, y eso tienes la entrada de un sueldo y además tienes el valor de esa empresa que en algún momento la puedes volver a vender y por tanto también recuperar también tu inversión de ese lado, ¿no? Y por lo tanto puedes tener un ingreso pasivo por esa parte, ¿vale? Puedes hacerlo con deuda, puedes hacer si puedes, ¿verdad? Puedes hacerlo capitalizándote, siempre es muy interesante estar capitalizado, ¿vale? Tienes también inversión en empresas, no solamente compra de empresas para tener un sueldo, ¿verdad?, o dividendos de esas empresas y tener un ingreso recurrente, sino que también, o pasivo, sino que también puedes invertir en empresas, y aquí ya entran los venture capitals, los funds, los business angels, ¿no?, que es a lo que me he dedicado yo durante 10 años de mi vida, a la inversión en empresas y a la gestión, ¿verdad?, de foros de inversión. Y aquí lo que haces es pues invertir cantidades de dinero en empresas que tú consideras que van a crecer y que van a poder tener una venta. Aquí estamos hablando de especulación con empresas, ¿vale? Es decir, tú estás invirtiendo en una empresa para que al cabo de unos cuantos años esa empresa se pueda vender. Así es como ganan dinero los inversores, ¿vale? Se vende la empresa, no ganan dinero por dividendos, ¿verdad? No les importa si la empresa, nada, ¿vale? La empresa tiene que llegar a venderse, que llega una empresa que les compre con una valoración superior y por lo tanto tú ganes dinero con la salida. Lo que se llama la salida del inversor es cuando se venden las acciones que uno tiene, que el inversor tiene, y por tanto las vende por una valoración superior a la cual las ha comprado, y por tanto ahí es donde está el dinero. De 10 empresas que un inversor invierte, pues la enorme mayoría se llaman zombies, ¿vale? Empresas zombies, que significa
que ni acaban de morir ni acaban de ser exitosas, ¿verdad? Y por tanto están funcionando, son rentables, pagan los sueldos y tal, pero tú como inversor no las puedes vender porque no acaban de tirar, ¿verdad? Como para que realmente puedas venderlas. Y luego tienes empresas que caen, ¿verdad? Que mueren. Y al final, a lo mejor, si tienes suerte, tienes una empresa que es, entre comillas, el pelotazo, ¿verdad? Esa empresa que te hace recuperar la inversión que has puesto en 10 empresas, ¿sí? Y ahí es donde puedes realmente ganar mucha pasta si tienes muy buen ojo, si sabes estratégicamente invertir en empresas, si te asocias bien con otros inversores para hacer y sabes cómo ayudar al emprendedor a realmente a hacer estratégicamente las diferentes rondas de inversión y toda la estrategia que al final le puede llevar exitosamente a esa venta de la empresa, que es el objetivo final cuando quieres ganar dinero con inversión en empresas, la venta de la empresa. Luego está todo el tema de bolsa, ¿verdad? Bolsa a nivel de mercados indexados, bolsa ya a nivel de corto plazo, tienes a largo plazo temas conservadores, yo soy súper conservadora, ¿verdad? Largo plazo, pasivo total, ¿verdad? Para ir acumulando riqueza, ¿no? Pero para hacer una cosa u otra tienes que saber. Lo peor es cuando te viene alguien a decirte, ¿verdad?, que esta es la oportunidad de la vida, de no sé qué, tal, pones el dinero allí por ejemplo, el banco, ¿vale? Te viene y te dice, no, porque tenemos tal fondo, tal cosa, pon el dinero aquí, tal. Nunca lo hagáis esto, ¿vale? No sigáis el consejo del tío del banco. El tío del banco tiene objetivos y cuotas a cumplir. No lo está haciendo por ti. ¿Vale? No te está dando el consejo de asesor, de soy tu asesor y estoy mirando por tu dinero. No, a esta persona le han dado una serie de directrices y tiene que cumplir una serie de cupos para ganarse la vida, ¿verdad? Sí. Con todo eso. Entonces llamará a gente, ¿verdad? Para decirle, oye, ¿quieres poner esos ahorrillos que tienes, ¿verdad? Aquí, tal, aquí este sitio que es fantástico, que no sé qué, tal, tal. La mayoría de gente no tiene ni idea. Pone el dinero en sitios. Totalmente. Y la mayoría de la gente, pobre... No, totalmente. Bueno, yo Argentina no confío en los bancos ya de por sí, pero sí, totalmente. Y tengo una pregunta, porque vos lo que hablabas de las inversiones eran con un grande capital, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tu capital no es tan grande? O sea, ¿a dónde recomendarías invertir? Si no podés primero de todo, en tu propio negocio y en ti, ¿vale? Primero de todo en ti, para que tú seas esa persona que puede llegar a generar dinero, ¿vale? Lo último que quieres es ser una persona que tiene un valor en el mercado de 5 euros a la hora, ¿vale? Y que no tienes una capacidad de crecimiento durante mucho tiempo, ¿vale? Una cosa es temporal, ¿no? Vale, pero para siempre, ¿verdad? Este es mi valor en el mercado, 5 euros a la hora, ¿verdad? No es lo más recomendable para hacer, ¿vale? Entonces, primero salir de esa situación. ¿Hay que formarse en algo que me dé más valor en el mercado? Pues no se forma, hay que tener esa experiencia, tal, aunque sea gratis. Eso también es inversión. Que es inversión, por supuesto, hay que invertir en eso y saltar, ¿verdad?, a tener mayor valor en el mercado, ¿vale? Esto es lo más importante. Después, si tú tienes un negocio, invertir en tu negocio es tu prioridad número uno. Tu prioridad número uno hasta que tú, gracias a ese negocio, generas suficiente ingreso tuyo como para pagar la fiesta y tener un buen margen de maniobra a nivel de ahorros. Una vez tú ya te has capitalizado, porque no que tienes 1.000 eurillos, sino que te has capitalizado y tal, puedes empezar a pensar en decir, vale, venga, estratégicamente, ¿qué hago? Pero me focalizo en realmente en hacer crecer eso y ganar pasta. Porque si no, a veces perdemos mucho el tiempo tenemos 1.000 eurillos, ¿vale? O 500 eurillos, y perdemos mucho el tiempo en a ver cómo pongo esos 500 euros a trabajar, ¿verdad? Y solo tengo esos 500 euros, no estoy trabajando en ganar realmente dinero y tener capacidad de ahorro y tener tal. No, estoy viendo qué hago con 500 euros, ¿verdad? Y no sé qué. Y pierdo el tiempo ahí. Luego a lo mejor los pierdo, no los pierdo, o gano 2 duros con esos 500. Vale. No digo que no pongas un dinero en mercados indexados y tal. Fantástico, ¿vale? Pero tu foco no tiene que ser ese al principio. Tu foco al principio tiene que ser ganar pasta. Ganar pasta. Y después, cuando me capitalizo, ya puedo empezar a pensar en una estrategia bien pensada. ¿Vale? Y siempre hay tiempo para hacer eso. Siempre hay tiempo. Si uno tiene 40 años, tiene tiempo, tiene que apretarse, ¿vale? O sea, no puedo más. Tienes que empezar a tomar acción, sí. ¿Vale? Porque siempre puedes encauzar cosas. Siempre puedes tirar adelante. Siempre hay salida. ¿Vale? Siempre hay salida. Cuanto más mayor eres, menos tiempo tienes para hacer ese encauce. Pero tienes salida.
¿Vale? Evidentemente, si alguien ahora está escuchando con 25, ¿verdad? Y está empezando a pensar, planificar, pues más estratégico que va a ser, porque le va a costar 10 años, 15, ¿verdad? Situarse, empezar a ganar pasta, empezar a no sé qué tal, ¿vale? Y por lo tanto, empezar a subir. Uno también lo que puede hacer es decir, dedico 10 años de mi vida, dejar mis cosas pagadas, ¿verdad? La casa pagada, el tal, no sé qué, tal, lo dejo todo listo y después ya puedo trabajar en solamente los proyectos que me gustan, ¿verdad? Y capitalizarme de otra forma y empezar a invertir en cosas, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. No existe una única fórmula en la que si no haces esa fórmula, ¿verdad? Pues eres tonto y estás perdido. No. Hay muchas fórmulas diferentes para que tú veas en qué situación vital estás, qué edad tengo, qué características tengo en estos momentos, qué valor del mercado tengo en estos momentos. ¿Tengo un valor de mercado ahora mismo de 5 euros la hora y tengo 40 años? Esta es mi situación. ¿Qué hago a partir de ahora? ¿Vale? Y no va a ser rápido. No hay una solución de, mira, el año que viene ya estás aquí ganando. No. Si eres el unicornio de turno, pues fantástico, buena suerte por ti y good for you, ¿verdad? Me alegro. Pero la enorme mayoría de gente no. Va a necesitar tranquilamente esa década de los 40 para tirar adelante. No, y para empezar a capitalizarse. Totalmente. Y a lo mejor a los 50, en la década de los 50, ya dice, vale, ahora ya he superado todo esto, tengo un valor en el mercado muy superior, estoy ganando más pasta, estratégicamente estoy empezando a invertir porque me he formado, ¿verdad? Y en la época de los 50 empiezo ya a hacer otro tipo de inversiones o a hacer otro tipo de estrategias, las que tenga que hacer porque ya tengo capacidad de ahorro, porque ya tengo capacidad de inversión. Tienes que tener capacidad de ahorro y capacidad de inversión. No es lo mismo. O sea, capacidad de ahorro no es lo mismo que capacidad de inversión. Tiene que haber ahorro. Y de nuevo, este consejo no va o no aplica para personas que están en países donde las circunstancias son tan complejas que yo no me puedo meter ahí. No tengo la capacidad para dar ningún consejo a nadie que está en Venezuela, ¿verdad? Donde es absolutamente ridículo la situación que tienen a nivel de volatilidad, ¿verdad? Y de esto. Yo no lo sé, ¿verdad? Porque primero, no soy experta en estos temas, ¿verdad? No, creo que igual tranquila porque ni vos ni nadie. Ni nadie, ¿no? O sea, esto... Pero bueno, habrá gente que tendrá más experiencia o que sabrá más de estas cosas. Yo no, ahí no me puedo meter, ¿verdad? Pero en un sitio donde hay más estabilidad, donde podemos empezar a trabajar en crecer, bueno, pues hemos de dedicar 10 años en nuestra vida a subir nuestro valor en el mercado. Pues dedicamos Paciencia. eso. Paciencia y trabajo y constancia y hacer y ganas y tal. No todo el mundo tiene el perfil, ¿vale? No todo el mundo quiere, no todo el mundo le va a poner el tema. Y también muy importante, no todo el mundo tiene las mismas circunstancias. No todo el mundo parte de la misma base. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? No todo el mundo nace en una familia donde a lo mejor, oye, escucha hablar constantemente de ahorro, de dinero, de inversión, ¿vale? Le animan a estudiar, le animan a no sé qué, tal, imagínate, ¿no? O sea, hay familias... Le dan la posibilidad de estudiar también. Que le dan la posibilidad de estudiar, ¿verdad? Claro, no es lo mismo, ¿verdad? Ostras, a una persona que parte de una base mucho más complicada, es más difícil, llevará más tiempo, tiene que descubrir y aprender y exponerse a cosas que a lo mejor en su entorno habitual no está expuesto. Pero hoy en día, a través de vídeos de YouTube, a través de contenidos que puedas, de repente te expones a otras ideas que tú nunca habías podido ver, por ejemplo. Imagínate una persona que hoy en día está en un barrio complicado, ¿vale? En España mismo, no hace falta irnos a ningún otro sitio. Un barrio complicado, donde toda su familia, amigos, etcétera, ninguno, no solamente emprende, sino que tienen trabajos muy bajo remunerados, ¿verdad? Donde nadie ha estudiado, nadie se preocupa por formación, algunos de sus parientes están en prisión, ¿vale? Imagina estas circunstancias, sí. ¿De acuerdo? Y es una persona que el mensaje que ha recibido constantemente en su vida es: oye, no te compliques, ¿verdad? El jefe es malo, vas a trabajar aquí justito, ¿verdad? Vas a ir a reponer cajas a tal sitio y esto es lo que hay, ¿verdad? Mismo vos solo servís para eso, porque también claro. En ese ámbito es... O sea, y en ese contexto te machacan para que justamente sigas ahí. Y no lo hacen con una mala intención en la mayoría de los casos, simplemente es como ellos perciben la vida. Claro. Y cada uno está expuesto a lo que está expuesto. Y ahora de repente esa persona empieza a ver vídeos de otras personas que le hablan de cosas y que le ponen un gusanillo aquí, ¿verdad? Y que de repente empiezas a pensar, oye, que a lo mejor mi mundo en el que estoy no es todo lo que hay.
Exacto. Y a lo mejor quiero empezar a ver cosas y ahora lo tendrá muy complicado, ¿vale? Porque, primero, el tipo de gente con el que está alrededor, ¿verdad? Le va a decir una serie de mensajes que es contradictorio a lo que a lo mejor esa persona ahora está indicando. Las circunstancias económicas que tiene son muy complicadas, ¿verdad? Y por tanto salir de ahí pues no es fácil. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Location, 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 ¿vale? Localización, localización, localización. Eso es fundamental, eso es lo más importante. Estar en un sitio donde el ambiente donde estás, ¿verdad? Donde lo que tú estás expuesto sea adecuado para ti, para el crecimiento que tú quieres hacer. Vale más la pena gastar algo de más de dinero o tener un espacio más pequeño y estar en un buen sitio que a lo mejor cogerte una casa más grande o más espaciosa, más lo que y estar muy lejos o estar en un mal sitio, ¿verdad? Un sitio muy barato que por algún motivo es barato, ¿vale? Así de claro, ¿no? En los mercados simplemente, si las cosas son muy económicas, pues hay un motivo, ¿no? Porque no habrán oportunidades, ¿verdad? Porque cuesta mucho, muchas cosas, ¿no? Entonces, la localización es muy importante. Si alguien quiere salir de esa situación, una de las primeras patas que puede hacer es irse a algún sitio donde, ¿verdad? Irse a Madrid, irse a Barcelona, irse a una ciudad donde haya cosas, donde esté en un barrio seguro. Esto es muy importante, que sea seguro, ¿verdad? Y donde tenga acceso a más oportunidades. Aunque sea más dura la vida, ¿verdad? Al principio. Pero la localización es súper importante. Sí, de que tu contexto también, las personas que tengas alrededor te ayuden también y te motiven, ¿no? Claro. Yo, fíjate, tengo un amigo, y esto he explicado esta anécdota alguna vez, americano, que me estaba criticando Barcelona, ¿no? Y me estaba diciendo, los expats, ya sabéis cómo son, ¿no? A veces los expats, ¿no? Que critican y tal. Vale, perfecto. Y de repente... porque claro, me hablaba de que sí, tal barrio, ¿verdad? Y eran barrios bastante chungos, en Barcelona y tal. Y me lo quedo mirando y le digo, mira, existen muchas Barcelonas y tú vives en la que te puedes pagar. Boom. Madre ¿Vale? mía. Se quedó, ¿vale? Se quedó, wow, ¿vale? Pero es amigo, le puedo decir una frase así, ¿vale? Y tal. Pero lo entendió rápido, ¿vale? Porque me dijo, vale, es verdad. Y con eso quería decir... ¿Vale? Quería decir que hay muchas realidades. Estás juzgando una ciudad por una realidad específica, que es la que tú vives. Si yo vivo, por ejemplo, en el barrio de La Mina, en Barcelona, que es un barrio muy complicado, muy chungo, muy difícil, por ejemplo, ¿vale? Donde hay mucha pobreza, donde hay delincuencia, etcétera, etcétera. Esa es mi realidad. Y yo tiendo a pensar que mi realidad es la realidad de todo el mundo, ¿verdad? Que eso es lo que es normal, que es lo que hay, que es lo que tal, ¿no? Si tú vives, por ejemplo, en Pedralbes, vives en esa burbuja, que es un barrio rico, ¿verdad? Tienes la sensación de que tu burbuja es la realidad y que esto es lo que hay, ¿verdad? Si tú vives en el Ensanche, que es donde viví yo después, cuando ya fui más jovencita, al principio viví en Sant Cugat del Vallès, que es una ciudad cerca de Barcelona, pero nos fuimos al Ensanche, que es de clase media, ¿verdad? Eso es lo que tú crees que existe y esa es la realidad que tú tienes, esa es a lo que tú estás expuesto. Entonces, existen muchas Barcelonas, cada uno vive en la que se puede pagar. Existen muchos Madrids, cada uno vive en el que se puede pagar. ¿Y eso qué significa? Que tienes ese contexto, que tienes esa circunstancia, que estás expuesto a lo que estás expuesto. Y tú lo extrapolas y piensas que la realidad es así, cuando no lo es. Yo, cuando empecé a hacerme más mayor, fui a la universidad, empecé a conocer otras realidades que no sabía que existían en mi propia ciudad. Empecé a conocer a gente de mucha pasta que vivía en Pedralbes, que vivía en estos barrios, que tal, y de repente pensé, ¿hay gente que vive así? Sí. Que no lo sabía. No sabía que había ese tipo de lujo y de casas de lujo. Y mi casa estaba muy bien, ¿verdad? Pero clase media, normal, ¿verdad? Pero ese nivel de lujo yo no sabía que existía en Barcelona. Y cuando me fui a Estados Unidos, ese nivel de mansión yo no sabía que existía. En las películas, pero no lo había visto nunca. Sí, por eso también salir un poco de tu zona de confort te hace conocer otras realidades. Tienes que exponerte a otras cosas. Y de repente empecé a conocer también a gente que vivía en sitios mucho más modestos. Y me di cuenta de otras realidades. De que gente vivía con otras circunstancias. Y pensé, vale, ahora entiendo un poquito. O sea, aquí hay muchas cosas diferentes, ¿verdad? O sea, mi mundo no es el mundo que tiene todo el mundo. Esto, lógicamente, lo sabía, pero te das cuenta. Es un momento en el que haces esa realización de decir, vale, yo tengo mi mundo y mi exposición a esto. Estos tienen su mundo y su exposición a esto. Esto, su mundo es... ¡Wow! Entonces, lo que es muy importante es tener una visión global de todo lo que realmente hay. Porque si no, tú crees
que lo tuyo es lo único. Y eso no es así. Totalmente, totalmente. Y Marta, te quería preguntar también, Sí. hablando de los mundos, ¿no? De los diferentes mundos, ¿qué prioridades, ¿no? Para ir construyendo tu riqueza, ¿no? Para ir construyendo una riqueza, ¿qué prioridades tendrías? Vale, primero de todo, y muy importante, es generar un sueldo al principio que te consiga pagar la fiesta. Hay que poder pagar la fiesta, ¿vale? Pagar el alquiler, o pagar la hipoteca, o pagar la comida, pagar la comida de los niños en el colegio, ¿verdad? Si los traéis a la pública, hay un coste, ¿verdad? De comida o lo que sea y tal. Hay que poder pagar los costes. Y esto es condición sine qua non, ¿vale? Esto tiene que ser así. Pase lo que pase y hagamos lo que hagamos. Hay que pagar la fiesta. Y si tengo que cogerme un trabajo part-time de no sé dónde, tengo que hacer lo que sea, hay que poder pagar la fiesta. Esto es el punto número 1. Después vamos subiendo. Y hay que poder subir nuestro valor en el mercado, lo que comentábamos, que nos puede llevar años, para empezar a ganar más dinero y poder tener margen de maniobra, tener una capacidad de ahorro. Poco a poco vamos creando esa capacidad de ahorro. Yo, fijaros que cuando empecé, os decía, yo no tenía capacidad de ahorro. Lo que hacía era reinvertir. El dinero que yo ganaba lo reinvertía en el negocio, por tanto no es mi dinero, es el dinero del negocio, lo seguía reinvirtiendo, ¿verdad? Para ir tirando. Pagaba sueldos, pagaba cosas, yo apenas, ¿verdad? Iba apenas mileurista ni de broma, y esto hace muchísimos años, ¿verdad? Y en muchas ocasiones me tenían que rescatar económicamente, a veces mis padres me habían rescatado económicamente, ¿verdad? Eso de pum, la ayuda y tal, y eso pues privilegio pues, que he tenido yo, ¿verdad? Que mis padres me han podido ayudar en algún momento determinado cuando me ha ido todo muy mal, ¿no? O he tenido problemas realmente económicos, ¿no? Con el emprendimiento. Y vas haciendo, al principio, ni capacidad de ahorro, pero al menos que vayas pagando, que vayas construyendo y ir reinvirtiendo en el negocio, en ti, ¿verdad? Para ir creciendo. La idea es que tienes que coger algo, ya sea si vas a ser empleado, pero sobre todo si vas a emprender, ¿verdad? Coge algo específico y hazlo exitoso suficientemente como para que te dé un sueldo con capacidad de ahorro, ¿vale? Y no me vale de ahora lanzo un producto, por ejemplo, un curso, ¿verdad? Entonces no acabo de funcionar muy bien y saco otra cosa y luego saco otro servicio y luego saco no sé qué. Lo que estás haciendo ahí es ponerte palos en las ruedas. Coge una cosa y céntrate, focalízate, hazla exitosa. Tienes que durar un año y pico, 2 años trabajando duro en eso. Hazlo, ¿vale? Pero al final consigue algo que te genere un ingreso donde hay una parte de ingreso pasivo. El ingreso pasivo nunca es pasivo real, ¿verdad? Siempre tienes que trabajar para hacerlo pasivo, ¿vale? Ojalá fuera dinero que te cae del suelo, del cielo, ¿no? No. Hacemos eso y generamos un ingreso que ahora me dé comodidad. Es decir, que ahora ya no solamente estoy pagando la fiesta, sino que también tengo capacidad de ahorro y puedo invertir en el negocio, ¿eh? Tengo esa capacidad. Aquí ya el juego cambia. Cuando ya tengo eso, que esto ya es un porcentaje relativamente pequeño de la sociedad, aquí ya el juego cambia. Porque ya no tomo decisiones basadas en, ¿verdad? El dinero justo, ¿verdad? Para pagar no sé qué, el tal. No, ahora estoy tomando decisiones inteligentes a largo plazo, medio plazo, estoy pensando, porque tengo cubierto mi ritmo de vida, ¿vale? Los costes de vida los tengo cubiertos. Entonces, una vez tengo eso, empiezo a diversificar. Diversificar estratégicamente. No solamente puedo tener los huevos en la misma cesta, ¿verdad? Pero no diversifico desde el día 1. Primero genero un ingreso, después diversifico, ¿vale? Y entonces empiezo a pensar estratégicamente cómo voy a ir diversificando y voy creando una diversificación y voy dedicando tiempo y dinero para que esa diversificación, ese siguiente servicio, o ese siguiente producto, o ese siguiente negocio funcione, ¿verdad? Y le tengo que dedicar tiempo y voy abriéndolo y voy teniendo diferentes fuentes de ingreso. Si tengo fuentes de ingreso múltiples, pero en algunas ni gano dinero o en algunas muy poquito, no me sirve de nada, ¿vale? Por tanto, paso a paso, poco a poco, y hacemos las cosas bien. Después, tenemos que asegurarnos que algunas de estas fuentes de ingresos hayan ingresos pasivos, lo os comentaba, ¿vale? Que sean recurrentes, que haya una recurrencia, que haya un ingreso pasivo. Esto es muy importante ir creando con el tiempo. A lo mejor necesitamos 10 años para hacer todo esto y llegar a un momento en el que estamos diversificando, que tenemos esa capacidad, ¿verdad? Y tal, vale.
Porque la gente quiere ir muy rápido y me parece muy bien, pero la realidad a mí me ha costado muchísimos años llegar donde estoy, ¿eh? Muchos. Sí. Y mucho sufrimiento, mucho sudor y mucha sangre, ¿eh? Me ha costado. Entonces, punto número 3. Hay que, en ese punto, incluso antes también, ¿vale? Pero hay que aprender a optimizar los impuestos y los costes, ¿vale? Y es muy importante coger entonces una reunión con un asesor fiscal bueno, con varios, porque hay muchos que no son buenos, entonces tú tienes que ir hablando con varios expertos hasta que te encuentres uno que realmente sea interesante para ti, para ir creando un plan, para ir optimizando tus costes a nivel de impuestos. A medida que vayas ganando más dinero, más te van a crujir. Por lo tanto, tienes que asegurarte que puedes, de alguna forma, claro, no morir en el intento, ¿no? Que vas optimizando costes, todo, por supuesto, de forma legal, blanca, ¿verdad? Perfectamente hecha, pero hay fórmulas y uno tiene que hacerlo. Entonces, por un lado, tú tienes que ir leyendo y aprendiendo por tu cuenta de estos temas para que cuando hables con asesores, tú puedas ver, ¿verdad?, si estoy hablando con alguien que realmente es bueno sobre este tema, no lo es, ¿verdad? Y porque es difícil saber quién es bueno y quién no es bueno cuando tú no sabes de un tema. Por lo tanto, un emprendedor siempre digo que tiene que ser generalista. Un emprendedor tiene que saber de todo. Yo tengo que saber de SEO, tengo que saber de copy, tengo que saber de impuestos, tengo que saber de gestión de equipo, tengo que saber de todo. Aunque yo luego vaya a contratar a alguien para que se ocupe de no sé qué, contrate una agencia de SEO para que se ocupe de tal, pero yo tengo que saber de ese tema. Primero, tengo que saber que esa persona es buena y sabe de lo que habla, tengo que poder hablar a nivel estratégico de estrategias que se van a llevar a cabo, tengo que saber que lo que se está haciendo está bien o no está bien. Por lo tanto, no tengo que ser el mejor en todas las áreas, pero tengo que saber suficiente de todas ellas. Y esta es la dificultad de ser un buen emprendedor, tienes que saber muchas cosas. Tienes que saber muchas cosas, ¿verdad? Generar ingresos para que tengas... Luego ya, cuando ya quieres saltar al siguiente nivel, ¿vale? Y tienes esto, tienes que generar suficientes ingresos como para que tu margen de ahorro, como mínimo, sea de 3.000 euros al mes, ¿vale? Aquí ya estás generando un ingreso interesante, ¿eh? Porque tienes que pagar muchos impuestos, ¿verdad? Coste, etcétera, etcétera. Tienes que pagar la fiesta, ¿verdad? Tuya, y que te generen como mínimo 3.000 euros al mes. Empieza ya a cambiarte el juego. Empieza ya a cambiarte el juego, porque aquí ya tienes una tranquilidad importante, ¿vale? Empiezas a sentir, no ese estrés habitual. Hay gente que no siente mucho ese estrés y es una ventaja, ¿no? Yo sí, yo soy una persona que enseguida siento presión, ¿no? Tengo que aprender a vivir con la presión. Pero el hecho de tener ya más capacidad de ahorro económica, etcétera, te da un margen, ¿vale?, de maniobra y te permite empezar a capitalizarte de verdad, ¿vale? Empezar, claro, una cosa es ahorrar 100 euros al mes, la otra 3.000, ¿verdad? Claro, vas mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, esto lleva tiempo, años, ¿vale? Llegar a generar este dinero. Sí, hay gente que lo genera muy rápido. Good for you, me alegro por ti. Yo no, yo tardé muchísimos años y es lo que tarda la enorme mayoría de gente. Muchos años. Reinversión constante, ¿vale?, en tu negocio. Esto no lo dejas nunca, ¿vale? Si no, mal vamos. Y manteniendo gastos de forma inteligente, siempre de forma flexible, nunca te sobrecargas, sobrecargas ni de equipo, ni de costes, ¿verdad? En plan flipado, las cosas me van bien y empiezo a contratar como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Y quieres empezar, ¿verdad?, a ir de súper y a tener un súper negocio de no sé qué, con no sé... Flexibilidad, ¿verdad? Haces los gastos que realmente y inviertes en las cosas que realmente necesitas para avanzar, pero no te flipes, ¿verdad? Y cuando empiezas a tocar dinero, empiezas a gastar, ¿vale? Haces las inversiones necesarias que te ayuden a tirar adelante. Y para eso es importante a veces tener un mentor con la cabeza bien amueblada que te ayude a centrarte con temas, ¿vale? Y saber en qué invertir y qué no. Tener prioridades, ¿no? Y saber las prioridades. Y te vas a equivocar. Yo he invertido durante todos estos años, ¿verdad?, que llevo haciendo cosas, he puesto dinero en cosas donde en ese momento yo pensaba que es lo adecuado, ¿vale? En el negocio, por ejemplo, ¿no? Invertir mucho pues, en algún tema o tecnológico, o en algún tema de software o lo que sea, o en gente, o en lo que sea, ¿no? He invertido en cosas que después, con el tiempo, he pensado, todo ese dinero, ¿verdad? Si no lo hubiera puesto, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Yo hubiera seguido creciendo pero forma parte de la curva de aprendizaje.
cagarla, cometer errores, invertir en cosas que no tocan, ¿verdad? Es el coste que hay que pagar para aprender cosas. No naces aprendido, no es imposible, ¿vale? Que lo sepas hacer todo bien. Vas a tener que perder tiempo, perder dinero, perder cosas, ¿vale? Para aprender. Es la inversión, ¿vale? Para aprender. Es la inversión, es el coste que tiene de hacer negocios. Esto es lo que hay, ¿vale? Por tanto, gastos controlados, flexibles, ¿verdad? Gastos fijos bajos y luego ya puedes poner gastos flexibles que puedas siempre reducir en cualquier momento, ¿verdad? Capitalizarte y ahorrar, el punto siguiente, sin invertir aún si todavía no sabes de inversiones y eres una persona normal y corriente que no has nacido, ¿verdad?, en un sitio donde todo el mundo invierte y tal y sabes perfectamente de todo. Entonces, primero capitalízate un poco, ahorra, fórmate en inversiones, en los temas que a ti te interesen. Hemos hablado en este episodio de varios temas, ¿no?, de compra de empresas, de inmobiliario, de inversión en empresas, de bolsa, de cripto, si queréis, ¿verdad? Yo no invierto en cripto, lo digo porque hay muchos estafadores que van poniendo mensajitos, ¿verdad?, que parece que soy yo ofreciendo oportunidades de inversión. No lo haría nunca, ofrecer oportunidades de inversión a nadie, nunca, jamás. Me parece una falta de responsabilidad brutal. Por pasarte un año formándote y empezar entonces a tomar decisiones de inversión con dinero que tú puedas perder y que puedas empezar a invertir. Y planificar. Es interesantísimo poderte coger un mentor que sabe del tema, sentarte y empezar a planificar. Yo, ahora mismo que tengo 40 años, ¿qué situación tengo? ¿Qué ahorros tengo? ¿Qué costes de vida tengo? ¿Cuál es mi próximo planning para llegar a los 50, verdad? Vale, ¿qué tipo de dinero voy a necesitar? ¿Tengo casa comprada o no tengo casa comprada? ¿Verdad? ¿Tengo deudas o no las tengo? ¿Cuál es mi situación? Y a partir de ahí empezar a trazar un plan para qué es lo que tengo que hacer, qué invertir, qué seguir capitalizándome, si comprar casa o no comprar casa, para tu propia vivienda o no, ¿verdad? ¿Qué hacer, verdad? En cada momento. ¿Hay alguna prioridad que vos tengas cuando, por ejemplo, no tenés capaz tanto capital y tenés que invertir en tu negocio y tenés como un montón de cosas para que podés invertir porque necesitas reforzar muchas cosas? Pero ¿hay alguna prioridad que vos tengas como un listado de, bueno, no sé, primero mis empleados, no sé, o tenés algún... Primero, claramente, formación para el emprendedor, ¿vale? Porque si no te vas tirando a la piscina y no sabes ni lo que estás haciendo y te falta muchísimo. O sea, primero, absolutamente, el propio emprendedor, invertir en formación, que puede ser incluso formación gratis, ¿verdad? Estáis viendo un vídeo de YouTube, os estáis inspirando con cosas, vale, podéis hacer un curso, podéis coger un mentor, podéis coger un asesor que os ayude a entender cosas que tenéis que entender. Eso es número uno. Y después, en función de dónde estás a nivel de proyecto. A veces es necesario invertir en marketing, a veces es necesario invertir en experiencia de usuario, ¿verdad? A veces es necesario invertir en equipo o no invertir en equipo en ese momento. A veces necesitas hacer una inversión de softwares que necesitas para avanzar, en función de la fase en la que estás en el negocio y la circunstancia que tienes en esos momentos. No hay un orden específico, ¿verdad?, en función de... O sea, depende de la situación del negocio. Pero cuando empiezas en un negocio, desde luego, lo más importante es en formar, en saber, en coger un buen asesor, en entender todo eso. Y después depende del tipo de negocio. Si es un negocio más tradicional, necesitas a lo mejor invertir en una oficina, en un espacio, ¿no? Hablamos el otro día en otro episodio de una peluquería, ¿verdad? Pues tienes que hacer una inversión allí. A lo mejor tienes otro tipo de negocio que requiere más equipo. Depende, ¿no? Por tanto, hay que saber analizar cuál es la situación y las prioridades en cada momento en función de las necesidades, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, capitalizarte, ahorrar, ¿verdad?, formarte en inversiones, tomar la decisión de las inversiones, y ir siguiendo ahorrando y ir siguiendo invirtiendo ya en esa fase, ¿no?, con un plan ya hecho, establecido. Y tener un fondo de previsiones, ¿no? Cuando estamos ahorrando, siempre tenemos que tener 6 meses mínimo de nuestro coste de vida. Si tu coste de vida son 3.000 al mes, pues multiplica 3.000 por 6, ¿vale? Eso es lo que deberías tener ahorrado, y puedes tardar tiempo, ¿verdad?, en tener eso. Pero eso no se toca, eso es por si vienen mal dadas, ¿verdad?, vienen las vacas flojas, te quedas sin ingresos, hay que poder pagar la fiesta. Decíamos que la norma número 1 es pagar la fiesta.
No se vale todo lo demás si no puedo pagar la fiesta, ¿vale? Y a veces hay momentos en los que me puedo ir a vivir debajo de un puente o vivir en el sofá de alguien, ¿verdad? Pero bueno, si tenemos ya familia, somos un poco más mayores y tenemos otras circunstancias, pues eso cada vez es más difícil, ¿verdad? Cuando tienes dependientes es más difícil porque tienes que proveer unos mínimos de comodidades, ¿verdad? Cuando es uno solo, pues bueno, puede ajustarse mucho más, ¿no? Asesoramiento en formar un grupo de empresas, local, internacional, también aquí para cuando llegamos a esta fase también podemos pensar a nivel de nuestra empresa si nos conviene tener un grupo de empresas. Si estamos en Estados Unidos podemos formular muchas otras cosas que no te permite formular España, ¿vale? Por ejemplo, que esto lo escucharéis mucho por ahí, consejos con trust funds, ¿no? Que en España no existe ese concepto y que por lo tanto no lo podemos utilizar, esas estrategias que son súper chulas para ahorrarte impuestos y mucha seguridad. Aquí en España no tenemos una figura similar, pero sí que puedes a lo mejor crear un grupo de empresas o empresas en otros países, hacer algo para que realmente vayas optimizando mucho más tu dinero. Y esto tienes que asesorarte bien para poder hacer esto, ¿vale? Invertir siempre, ¿verdad? Ir invirtiendo, siempre teniendo tu líquido. Otros consejos que yo daría también es alquilar vivienda en función de dónde quieres vivir en ese momento, ¿verdad? Ir capitalizándote y cuando llegue el momento adecuado puedes comprar tu propia vivienda. En España tiene mucho sentido comprar tu propia vivienda, siempre tiene que ser en el momento adecuado, que la compra sea buena, ¿verdad? Que en un momento en el que se pueda comprar. Pero, por ejemplo, al contrario que Estados Unidos, cuando tú en Estados Unidos compras una vivienda, los impuestos mensuales locales que tienes que pagar son altísimos, ¿de acuerdo? Es decir, en California, por ejemplo, que es donde estoy yo, si a lo mejor tú pagas de alquiler 4.500, que es el alquiler el mío, ¿verdad? En California, 4.500 al mes, a lo mejor 1.700 al mes de eso son impuestos, ¿vale? Que hay que pagar. Entonces imagínate, tú tienes la casa esa pagada, pero cada mes tienes que pagar 1.700, ¿vale? Claro, es dinero, ¿eh? Es dinero. Entonces, en Estados Unidos funciona algo diferente, pero aquí en España, que el IBI y todo esto, ¿no? Los impuestos que se pagan aquí son mucho más bajos, mucho más reducidos, ¿vale? Tú en verdad tienes una casa pagada y ya tienes donde caerte muerto, ¿verdad? O sea, no es... en Estados Unidos no, ¿eh? Tienes que pagar muchos impuestos que la gente quizá no conoce, ¿vale? Pero sí, aquí en España vale la pena que llegue un momento en el que tú tengas un sitio que puedas pagar, ¿verdad? Porque ya tienes capitalizado, puedes pagar bien, etcétera, y tienes un sitio que una vez está pagado, eso, reduces mucho los costes cuando eres más mayor, tiene mucho sentido, ¿verdad? Tener eso. Y por lo tanto, durante muchos años al inicio puedes alquilar para ir viendo qué sitios te gusta, alquilar también porque a veces cuando tienes hijos, si tienes hijos, quieres vivir location, que os decía, quieres vivir en sitios donde los colegios públicos son muy buenos, ¿vale? O donde hay colegios concertados, si quieres el concertado, que son muy buenos, donde estás en un ambiente que te interesa para ti, para tu familia, y eso a lo mejor, bueno, pues no puedes comprar ahí, ¿verdad? Y puedes alquilar, puedes moverte, puedes hacer cosas, ¿verdad? Y esto es interesante tenerlo en cuenta, porque sí que estratégicamente vas a vivir en diferentes sitios en momentos diferentes de tu vida. Yo he vivido en muchos sitios distintos porque nosotros, bueno, hemos viajado mucho, ¿no? Y hemos cambiado mucho de país y hemos cambiado mucho de estado y de cosas y de lo que sea, ¿no? Pero es habitual que a lo mejor cuando eres muy joven estés de alquiler y mirando, ¿verdad? Con amigos o lo que sea y tal haciendo. Después cuando montas una familia y los hijos son pequeños, estar en sitios donde estratégicamente puedan ir a colegios públicos buenos, ¿verdad? En España, para los que no lo sepan, los colegios públicos son muy buenos, fantásticos, siempre que vivas en una zona buena. Si no, tienes un problemón como una catedral, ¿vale? Y esto es así, es que, claro, suena fatal decirlo, ¿no? Pero es una realidad, ¿vale? La realidad, si no, decirlo en los comentarios, si no estáis de acuerdo, ¿verdad? Pero en España, si estás en un sitio que está bien, ¿verdad? Que el colegio público es fantástico. Solo pagas el comedor, entonces... El comedor por niño, unos 100 y pico, 150 al mes, más o menos, del comedor por niño. Depende de supongo, la comunidad autónoma cobrará más o menos, lo que sea, pero vamos, más o menos. Y están fantásticos,
¿vale? Pero para eso tienes que vivir en un barrio que esté bien. Si estás en un barrio complicado, difícil y sobre todo que no es muy seguro, lo que sea y tal, los colegios públicos son duros, ¿vale? Son complicados. Entonces hay que invertir en un colegio concertado y entonces ya cuesta más dinero, los colegios privados ya son mucho más caros, ¿verdad? Ya no tienen tanto sentido en muchos casos. Por lo tanto, sí que estratégicamente tienes que ver, no hace falta que compres desde el primer día, ¿verdad? Tienes que ver cuál es el momento adecuado para comprar, que estés tú capitalizado bien, que puedas hacerlo bien, pero sí vale la pena tener una residencia que sea la tuya en España. En otros países no lo sé, ¿vale? Pero en España tiene sentido tener una residencia que cuando tú tengas 60 y pico de años, eso esté pagado, ¿verdad? Y tú puedas tranquilamente reducir tus costes y porque no tienes que pagar, ¿verdad?, el alquiler o lo que sea y tal y esto, y puedas vivir tranquilamente en un sitio donde tú te sientas cómodo, y esto tiene mucho sentido, ¿vale? Que puedes también comprar cosas para invertir y después hacer todas las operaciones que quieras, también, ¿verdad? Si a ti te va el tema del inmobiliario, absolutamente. Si no te va el tema del inmobiliario, no pasa nada, no es el fin del mundo, ¿verdad? Hay mucha gente que no invierte en tema de inmobiliario, yo no lo hago, pero llega un punto en el que quieres comprar tu propia vivienda, tiene que ser una vivienda que tú puedas pagar bien, que sea lo que tú buscas, que sea cómodo para ti y para tu familia, que esté en una buena localización y que puedas pagar bien. ¿De acuerdo? Y para eso tienes que estar muchos años capitalizándote, teniendo dinero suficiente para tener una muy buena entrada, que te quede menos dinero mensual, ¿verdad?, de pagar y poderlo gestionar, ¿verdad?, de esa forma, ¿no? A los 35, 40 años es interesante sentarse, ¿no?, y trabajar un poquito cuál es mi estrategia y mi plan de jubilación. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? A lo mejor los próximos 10 años vas a estar trabajando muy duro, capitalizarte, invertir en alguna empresa para tener ingresos pasivos por ahí, ¿verdad? Que tengas ahí tu sueldo. A lo mejor vas a utilizar esos años para pagar, por ejemplo, pues una vivienda y dejarla pagada o tener alguna inversión inmobiliaria o lo que sea. ¿Cuál es tu plan para tu jubilación? Cuando tienes 35 o 40 hay que sentarse y pensarlo. Cuando tienes 50 hay que volver a revisar, ¿verdad? Hay que ir pensando constantemente. Pero hay que ver qué situación tengo en estos momentos y qué es lo que tengo que hacer para ir avanzando, ¿verdad?, en mi situación y que cuando tengas pues una edad más avanzada solo trabajes si quieres trabajar, ¿verdad? Y tengas pues un sitio donde caerte muerto, ¿verdad? Una buena vida, puedes hacer tus cosillas, ¿verdad? Puedes vivir tranquilo, tranquila, no hace falta que seas rico, ¿verdad? Si lo eres, pues fantástico, good for you, pero al menos tener unas comunidades chulas, aseguradas bien, que estés tranquilo, tranquila y que puedas estar con tranquilidad, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Lo que os decía, hay que tener una base. Si uno tiene un valor en el mercado de 5 euros la hora, eso tiene que cambiar. Es temporal ahora, ¿vale? No hay ningún problema. Date unos cuantos años para estar tomando acciones y subir tu valor en el mercado, ¿vale? No se puede generar riqueza si tienes un valor en el mercado de 5 euros la hora. Es muy difícil partir de esa base, ¿vale? Y lo que os ponía aquí, estoy leyendo notas que me he puesto antes, ¿no? Ideal terminar con una casa pagada, tuya propia. Si haces inversiones, fantástico, ¿verdad? Pero tener algo en lo que tú lo tienes pagado ya cuando eres más mayor, no tienes que preocuparte tanto, ¿verdad?, de otras cosas. Ideal sueño, ¿vale? Es decir, poder llegar a tener 6 cifras en el banco que estén allí por si acaso, ¿verdad? De decir, tienes un dinero cash, ¿verdad? Que tienes cash, lo que hablábamos del cash es king, ¿no? Es rey. Tener también inversiones que te generen ingresos pasivos, si tienes algunas empresas compradas, si tienes bolsa, ¿verdad?, que te está generando un ingreso pasivo y que tienes ahí una fuente, ¿verdad?, de ingresos, aparte de lo que te pueda dar el gobierno, ¿verdad?, si ya has trabajado y has cotizado y todo esto y tal, que tú tengas un plan de ingresos para que tú puedas estar tranquilo, tranquila, durante todos los años, porque fijaros que hoy en día vivimos muchísimo, ¿verdad? Vivimos muchos años, ¿sí? Por lo tanto, y las mujeres más, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tenerlo esto bien planificado, y por eso conecto con lo que os decía antes. Si uno solamente está pensando en su plan de viudedad, ¿verdad? La pensión esa de viudedad, pues mal vamos, ¿eh? Totalmente. O tu marido es súper rico, ¿verdad?, y te deja arregladita, o chata, mejor
que te espabiles bien y busques tu camino y busques tus cosas y no dependas de historias, ¿verdad? Esto para mí es importantísimo, ¿no? También tenía marcado aquí varias cosas, ¿no? No todo el mundo parte de la misma base, por lo tanto, cuando se dan consejos, y soy muy consciente de que no todo el mundo tiene las circunstancias, la capacidad, ¿verdad?, para poder tomar acción desde el día uno. No todo el mundo tiene las mismas dificultades o facilidades para las cosas, y esto es totalmente así, hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pero al mismo tiempo, decir, sean cuales sean las circunstancias que uno tiene, todo al final puede ir tirando poco a poco, ¿vale? Es decir, podemos cambiar nuestra historia, podemos cambiar nuestro mundo, podemos cambiar nuestras circunstancias con esfuerzo, con tiempo, ¿verdad? A lo mejor tardamos 10 años en conseguir, pues vale, ¿sí? Pero se puede, es decir, no se vale el decir, bueno, como mis circunstancias son tan duras, pues venga, pues ya está, me rindo, ¿verdad? Y esto es lo que hay para toda la vida y no lo cambio. Hombre, no cal, ¿no? O sea, se puede tirar para adelante, ¿no? Yo, por ejemplo, os voy a dar ejemplo en mi casa somos de clase media, ¿vale? Pero clase media arreglada, ¿vale? Cuando éramos más pequeñitos, quizá mis padres iban más justos, ¿verdad? Pero bueno, a medida que fuimos ya creciendo, pues eso típico, que mis padres fueron avanzando y además han sido muy inteligentes, muy conservadores, ¿verdad? Y fijaros que yo cuando vine aquí necesitaba un coche, ¿verdad? Y estaba mirando pues qué opciones, ¿no? Y pensaba, a lo mejor me alquilo mensualmente, ¿verdad?, un Mercedes y tengo un pago, ¿verdad?, mensual de alquiler, porque tampoco sé cuánto tiempo estaré o lo que sea y tal, ¿no? Y al menos como para los primeros meses, tal y esto, ¿no? Y le digo a mi madre, ¿no? Y estaba mirando los coches y me dice, se me queda mirando a mi madre y me dice, ¿un Mercedes? ¿Qué dices? ¿Por qué? Es muy caro. ¿Vale? Y yo, bueno, pero es chulo, tal, no sé qué. Y los dos, mi padre y mi madre, me miraban en plan, es una tontería. ¿Vale? Mi padre tiene un Seat Ateca. ¿Vale? Me he acabado comprando un Seat Ateca que vale 30.000 euros, ¿vale? Es decir, que está muy bien de precios, grande, es chulo, ¿verdad? Está súper bien y tal. Y ahora pienso, pues me alegro, ¿vale? En el sentido de que no tienes el Mercedes o lo que sea y tal, pero sí que es verdad que financieramente es muy fácil, ¿vale? Sí. Tener un Seat Ateca, ¿vale? Y tienes un buen coche, ¿vale? Como si éramos, ¿no? Entonces, esto son temas de mentalidad que por un lado puede ser limitante en algún aspecto, ¿verdad? Por otro lado, sí que es verdad que es más conservador. Yo soy de la línea más conservadora, entonces cada uno entiende de quiénes son sus padres y sus madres, ¿no? Por ejemplo, mi madre, que ha sido una persona que ha trabajado mucho, ha tenido una carrera profesional potente, etcétera, siempre me decía, Marta, tú tienes que ganar suficiente pasta y tal, y el tema de la limpieza del hogar es algo que no deberías hacer tú. Esto hay que contratarlo siempre. O sea, justo no eso. Todo el mundo opina así, ¿verdad? Total. Es una mentalidad que tiene que hay gente que si te inculcan eso, de decir, no, eso subcontrátalo, no te sientas culpable por no estar limpiando la casa. Mi madre no la ha limpiado, ¿verdad? La casa, siempre teníamos gente que lo hacía, ¿verdad? Entonces, estos son cosas que te van metiendo. Entonces, hay gente que tiene más ventaja con algunas cosas y gente que tiene menos ventaja. Sí, justo eso te iba a preguntar. ¿Qué son los lujos para vos, no? Lujos. Primero hay un lujo. Hay lujos. El más importante de todos es el tiempo, ¿verdad? Y este no lo tengo. Es un lujo que no tengo. Es un lujo que no tengo. Creo que hoy en día nadie lo tiene. Muy poca gente tiene muy lujo. Poca gente. Pero es uno de los lujos, privilegios, ¿verdad?, que más guays, ¿verdad? Más a los que más todos aspiramos, a tener tiempo, ¿verdad? Y perdón. Y no lo tengo, ¿vale? Pero este sí que sería uno de los lujos. Otros lujos más prácticos, ¿vale? Que tengo. Y voy a pensar en lujos que se pagan con dinero, ¿vale? No lujos personales, ¿verdad? De decir, oye, pues tengo salud, que es un privilegio brutal, ¿verdad? Y no sé si lo pondría en qué categoría, ¿verdad? Lo pondría, ¿vale? Pero es algo importante, ¿verdad? El hecho de tener amor, de tener una familia, todo esto es mi gran lujo. Pero cosas que son quizá más prácticas y que el dinero sí puede pagar, para mí, cosas importantes son experiencias. Es decir, poderme ir de fin de semana,
a hacer cosas y a vivir experiencias, no a comprar cosas, ¿eh? Para mí el comprar cosas no lo necesito. A mí me gusta comprar cosas a lo mejor para el despacho, ¿no? Porque me gusta más, soy más de que me hace ilusión este tipo de cosas. Pero experiencias para mí es fundamental. Es decir, que utilizar el dinero para poder viajar, ir a algún sitio, coger el coche, ir de fin de semana, hacer lo que sea, ¿verdad? Esto para mí es un lujo. Otro lujo importante para mí es una cosa tan sencilla en teoría, pero es tener la casa climatizada. Es decir, en invierno Eso estar sí es un calentito, lujo. Eso en es invierno un lujo. estar calentito, Sí. en verano estar fresquito, ¿verdad? Y lamentablemente no todo el mundo puede tener ese lujo. No debería ser un lujo. Totalmente. No debería ser un lujo. Debería ser algo que todo el mundo tiene acceso a poder tener una casa calentita en invierno, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se pone albornoz y 2 mantas, ¿verdad? Sí. En su propia casa. Es que también con el aumento de la luz y demás es una barbaridad. Sí. Yo hice un reel el otro día porque a mí me llegó el coste, ¿verdad? de la luz, y aproximadamente unos 200 euros al mes, ¿verdad? Madre Yo pensaba, mía. bueno, que es mucho más de lo que pago en California, pero lo que automáticamente me hice los números es pensar, a ver, si el sueldo medio en España, vamos a hacer cálculos. No, vamos a hacer cálculos, ¿vale? Porque si el sueldo en España más o menos son 1.200 euros al mes, ¿vale? Hay gente que gana mucho menos, gente que gana mucho más, ¿vale? Pero pongamos 1.200, ¿vale? Si 200 se van para la luz... Inviable. ¿Cómo? O sea, no me salen los números. ¿Vale? O sea, es desproporcionado absolutamente a los ingresos medios que tienen los españoles. Sí, sí. Bueno, como el alquiler, como el precio del alquiler, que también está inviable. Que el alquiler de un sitio que esté bien, ¿vale? Un sitio que esté un poco chulo, que esté mínimamente, o sea, bien y tal, es mucho dinero comparado con el sueldo local. Sí. Es una barbaridad absoluta. Entonces, claro, yo pensaba, ostras, ¿200 al mes? Primero, que es mucho más de lo que pago en California. Pero claro, si pienso, si el sueldo local es este... Y habrá gente que no paga 200, habrá gente que paga menos porque tiene un apartamento más pequeño, por ejemplo, o que no enciende la calefacción. Pero tengo que aclarar que son 200 sin tocar el aire acondicionado o la calefacción, porque son de los meses, porque me ha llegado a mí ahora lo anterior, ¿vale? Pero son de los meses donde no hemos necesitado poner nada. Porque yo vivo en un sitio donde está bastante bien, es decir, no necesitamos calefacción, por ejemplo, en noviembre, cuando ha sido así, en noviembre o en diciembre, prácticamente la calefacción no la hemos necesitado nunca, porque en Sitges, donde estoy yo, ahí tal, que hay como un clima chulo y tal, y no hemos necesitado. Ahora, enero, febrero, marzo, que pongo la calefacción todos los días, eso está Te vas ahí, a pegar un susto, tal, me parece. Eso va a subir tranquilamente, pues no sé, me espero 300, 400, ¿vale? Al mes, más o menos, ¿no? Es una barbaridad comparado con un sueldo local. Simplemente es ridículo, o sea, no tiene ningún sentido que tenga ese tipo de coste. Cuando estamos hablando de una sociedad se tiene que montar en función a la mayoría de la gente, no a unos cuantos que pueden pagar, ¿vale? Sí. Sino a la enorme mayoría de la gente, ¿verdad? Y incluso de la gente que puede menos. Se debería montar alrededor de eso, ¿verdad? Para que la gente tenga esa... Por lo tanto, es un lujo que no debería ser, pero que es, ¿no? Para mí otro lujo es las vistas, ¿verdad? Siempre me gusta coger apartamentos que tienen vistas muy chulas, ¿vale? Y me gustan tener la vista del mar, ¿vale? Tengo todo abierto, ¿vale? Ahí en Sitges, mis padres viven cerca y por eso me he cogido ahí el apartamento. Esto para mí son lujos. No soy una persona que necesite, lo que decía, ¿no? Yo pensaba, pues me cojo un Mercedes. No, al final me acabo cogiendo un Seat Ateca que está súper bien, que no es ningún lujo, pero que al final es mucho más eficiente. Y sí que es verdad que te quita la parte de show off, ¿vale? O sea, la parte de si quieres comprar tu autoridad de esta forma, ¿no? De alguna forma dices, voy a pagar para tener una serie de autoridad o de estatus, porque no es el mismo estatus un Mercedes que un Seat Ateca, ¿vale? No es el mismo, ¿vale? Pero sí que es verdad que es una decisión financiera más inteligente, ¿no? Y aquí fue influenciada, fíjate, por mis padres, ¿vale? Son personas súper conservadoras, ¿vale? ¿Qué tal? Y me dicen, ¿pero dónde vas? ¿Qué necesidad tienes? Tú cómprate esto que está muy bien de precio, está fantástico, buena calidad, tal y esto, y te ahorras pasta, ¿no? Y bueno, pues vale, ¿no? Y sí, en ese aspecto, para mí los lujos son esto.
y no soy una persona que compre cosas, que compre ropa, que me compre historias y tal. Donde más gasto, sí que es verdad que es en el negocio, ¿verdad? Pero donde más gasto y quizá es en experiencias, en irnos de fin de semana, en irnos a tal sitio, en hacer algún viajecito, ¿verdad? Cosas así, sí que para mí son lujos quizá los más importantes. Sí, ¿no? eso Yo no soy te una persona enriquece. gastadora para nada, ¿verdad? Sí que, bueno, pues tengo la calefacción puesta, que resulta que es un lujo, ¿verdad? Pero sí, no valoro tanto otros temas, quizá no le doy tanto valor. Y ha sido un tema que lo he considerado, de decir, oye, ¿hago algunos gastos a nivel de estatus o no los hago? Y esto es algo que te llegas a plantear en algún momento, ¿verdad? Me cojo el coche no sé qué, o me cojo tal apartamento que tiene no sé qué, tal brutal o lo que sea, súper lujo y tal y esto, para mostrar el estatus, o tomo una decisión más conservadora, más económicamente eficiente, financieramente eficiente y inteligente, ¿verdad? Que es, pero al mismo tiempo mostrar estatus también te genera dinero. Exactamente, y más cuando sos una creadora de contenido. Claro, generar estatus también atrae. También la gente lo compra, ¿vale? También te genera dinero. Entonces es un dilema que he tenido, ¿eh? Y que a mí misma me lo tengo en la cabeza, ¿eh? Pero de momento gana mi parte conservadora de no hacer según qué gasto simplemente para comprar. Yo creo que así vivís mejor, ¿eh? Se vive menos vive estrés. Mejor. Totalmente. Menos es que estrés. También es un poco aparentar, ¿no? El tema de mostrar o mostrar de más, ¿no? Hay que vivir en la practicidad también un poco. Que mantener esa imagen, ¿no? O sea, siempre de tener una imagen de, oh, mira, tengo mal las cosas, ¿verdad? Que al final eso te sale muy caro. Sí, no, y además también creo que en algún punto, a ver, un celular, ¿cuánto te dura? El próximo año te sale un celular nuevo y ya está, y has gastado un montón de dinero y tener una vista al mar, ¿cuánto te dura? ¿No? Es también prioridades, ¿no? De lo que uno tiene y de lo que uno también busca. Sí. Pues bueno, yo creo que hemos llegado hasta aquí el programa, ¿sí? ¿Os ha gustado? Espero que os haya gustado. Hoy hemos tenido programa solo. Solo quiero decir, yo aquí, ¿verdad? Sin invitados, sí que hemos tenido a Connie ahí en las máquinas, ¿verdad? Y haciendo preguntas y ayudándome con todo esto, pero sí que de vez en cuando, a lo mejor una vez al mes, hago programa tipo solo en el que estoy respondiendo vuestras preguntas, ¿verdad? A través de que me las pregunte aquí Connie, el equipo, etcétera. Pero normalmente tendremos también pues, invitados, tendremos diferentes secciones. Estoy acabando de confeccionar un poco cómo va a ser todo, ¿vale? A nivel del programa, pues estamos creando diferentes secciones, diferentes cosas, que poco a poco vamos a ir implementando los diferentes programas. Así que también vuestras sugerencias en los comentarios nos encantan y son muy útiles y nos ayudan a ir avanzando lo que os gusta, lo que no os gusta, lo que os gustaría ver. La idea al final de esto es poder tratar temas que a los emprendedores nos interesan, sean temas personales, de pareja, de negocios, de estrategia, de dinero, de todo un poco, ¿verdad? Y que podáis ver, bueno, cuál es mi visión, cuál es la visión de otros invitados que traemos aquí al programa, para que vosotros, bueno, pues os podáis inspirar de eso, aprender de cosas, pensar, discutir en los comentarios. Este es un poco el objetivo. Espero que os guste muchísimo. Os doy un beso enorme. Suscribiros al canal, darle un like y nos vemos en el próximo episodio.